Yo decía que había titulado este live, el siur de esta noche, con el título de Justicia y libertad para la mujer versus las doctrinas satánicas de Pablo. Cuando nosotros hablamos de satánicos, de satánicas o de Satán, no estamos hablando de un ser maligno. No estamos hablando de un ser maligno. La Torá no habla de Satán como un ser maligno independiente. Tampoco habla de un diablo al estilo del cristianismo. Sino que la palabra Satán en hebreo significa simplemente adversario. Adversario, acusador u oponente. Y hay que decir que se usa incluso para personas, para ángeles o para situaciones que se interponen en el camino. Por ejemplo, en Números 22:22 dice que el ángel de Asén se coloca como Satán en contra de Bilam o de Balaam. Donde usted lee en Números 22:22 que el ángel de Asén se colocó como adversario contra Bilam, ahí lo que está escrito en el hebreo es se colocó como Satán. Por lo tanto, satánico en la Torá no significa culto a un demonio, sino todo aquello que se opone directamente al Eterno y a su Torá. Lo que la Torá llama abominación y oposición al Eterno, también se denomina como Satán y lo describe como maligno, como abominable y opuesto a Asén. Es decir, lo podríamos llamar satánico en un lenguaje totalmente correcto. Rendir culto a otros dioses, imágenes, astros o fuerzas de la naturaleza también es satánico. ¿Por qué? Porque es idolatría, es abodá zará. La magia y la hechicería, los sacrificios humanos y los ritos sangrientos paganos, prácticas sexuales prohibidas, rebeldía abierta contra la Torá, no escuchar la voz de Asén, levantar falsos profetas que invitan a servir a otros dioses y apartar a Israel del pacto. Eso también se puede llamar satánico. Es decir, lo que hoy muchos llamarían satánico, en la Torá se entiende como idolatría, brujería, sacrificios humanos, inmoralidad ligada al paganismo y toda rebelión contra la Torá del Eterno. En otras palabras, satánico es todo lo que busca apartar al hombre del único Elohim de Israel y de su Torá. Eso es satánico. Y ahora vamos a ver por qué las doctrinas de Pablo son satánicas. Nosotros vamos a ocuparnos esta noche en particular de una doctrina de Pablo que se puede catalogar como satánica. Se puede catalogar como satánica. En el Nuevo Testamento, ¿se me escucha bien, por favor? Díganmelo. ¿Todavía no hay nadie que silencie a este individuo? Bueno, ya lo he silenciado yo. Muy bien, Estefanía.
En el Nuevo Testamento, Pablo aborda el tema del matrimonio y del divorcio, y lo aborda en varias cartas, especialmente en 1 Corintios 7. Pablo aborda el tema del matrimonio y del divorcio. Sin embargo, la enseñanza de Pablo en estos textos muestra un contraste marcado con la instrucción de la Torá. Una instrucción de la Torá que regula el matrimonio y el divorcio. Buenas noches, Tony. Estoy hablando de lo que estuvimos comentando la otra noche, del divorcio, de lo que enseña Pablo y de lo que enseña la Torá. Así que no te vayas. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, del 10 al 11, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Es decir, dice que no es un mandamiento de él, que es un mandamiento del Señor. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Aquí Pablo ordena que la mujer no se separe del marido, y que si lo hace, no debe de volver a casarse, sino que debe quedarse o bien sola, o tiene que volver a reconciliarse con el esposo. Esto implica que aunque la mujer quiera separarse, su libertad para rehacer su vida es severamente restringida. Es severamente restringida. Un momentito, que parece que tengo mala conexión. Es severamente restringida. Un momentito, que parece que tengo mala conexión. Adelante, en 1 Corintios 7:39 dice y afirma: la mujer está ligada a su marido mientras que éste vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esto que acabamos de leer, este versículo, refuerza la idea de que la mujer está atada al esposo mientras que el esposo vive, sin importar las causas por las que pudiese separarse, o sin importar las causas por las que pudiese romper ese matrimonio, sino que Pablo dice que solo la muerte libera a la mujer para casarse de nuevo. ¿Qué implica esta enseñanza de Pablo? Pablo restringe la libertad femenina al punto de convertirla en una especie de esclava matrimonial. No puede divorciarse por sí misma, ni puede rehacer su vida tras la separación. Buenas noches, Rafael. Debe permanecer sola o volver a su marido, aunque la convivencia sea una convivencia imposible. Y el único motivo que da Pablo legítimo para que quede libre es la muerte del esposo. Este enfoque encierra a la mujer en un vínculo rígido y le niega la justicia y la dignidad que la Torá le otorga. Porque la Torá sí que otorga justicia y dignidad para la mujer.
Contrario a la rigidez de Pablo, la Torá nos presenta un marco legal mucho más justo, un marco legal más equilibrado y protector para la mujer en materia de divorcio. Y la base legal para esta justicia la encontramos en Deuteronomio, capítulo 24, verso del 1 al 4. Esta ley fundamental nos dice: cuando un hombre tomare mujer y se casare con ella, si no hallare gracia en sus ojos por haber hallado en ella erva davar, o lo que es lo mismo, alguna cosa indecente, le escribirá el Sefer Keritut, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida esta mujer de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si el segundo marido la aborreciere y le escribiere carta de divorcio y la enviare fuera de su casa, o muriere el segundo marido que la tomó por mujer, no podrá volver el primero para ser su mujer, porque esto es abominación delante del Eterno. Es decir, aquí nos enseña claramente que una vez que el marido ha extendido carta de divorcio a esa mujer queda libre para volver a casarse. Pero también nos enseña algo, que si este segundo marido de esta mujer muriese o también le extendiese carta de divorcio, al contrario de lo que enseña Pablo, que dice que la mujer debe de volver con su marido, aquí el Eterno nos enseña que su primer marido, el que le dio primeramente la carta de divorcio, no puede volver a tomarla como mujer. Pero yo sé que sería totalmente lícito preguntarse qué es ese ervar davar, qué es esa cosa indecente, qué es esa cosa indecente por la que el hombre puede extender carta de divorcio a su mujer. Dentro de las religiones se alega que los judíos habían tomado la costumbre de divorciarse de sus mujeres por cualquier motivo. Pero esto hay que decir que es totalmente falso, es totalmente incierto, ya que estos, los judíos de siempre, han tenido bien regulado en la Torá los motivos por los cuales se podían divorciar. Y aquí entra la pregunta: ¿cuáles eran esos motivos? ¿Qué era esa cosa indecente por la que podría dar carta de divorcio? Cuando nosotros leemos cosa indecente, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son estas causas por las que el marido podía extender cartas de divorcio? Pues estas causas son conductas sexuales vergonzosas, pero sin llegar al adulterio, porque el adulterio estaba
penado con la muerte. Buenas noches, Gisca. Por lo tanto, estas cosas indecentes se refieren a indecencia en la conducta, como puede ser provocación sexual hacia otros, coqueteo con hombres ajenos, gestos o acciones inmorales, mostrarse en público de manera deshonrosa, tal y como lo que se prohíbe en Levítico 18, con la desnudez, y también se refería a faltas de pudor y de vergüenza, hablar o comportarse de forma indecente, palabras obscenas, burla grosera o conducta que trae deshonra a la familia, actuar de modo irrespetuoso en lo social y en lo familiar, insultar públicamente al esposo o a su familia, y comportamientos que exponen vergüenza, impureza o negligencia relacionadas con el cuerpo o la vida doméstica. Y en paralelo con Deuteronomio 23, 14, 15 es clave. Allí, herbar, dabar, cosas indecentes, se refiere precisamente a algo indecente en el campamento, suciedad, inmundicia, y por lo tanto en el matrimonio esto se podía incluir como descuidar gravemente la higiene personal o el orden del hogar, generando vergüenza, mostrar públicamente algo que avergüenza. Por ejemplo, negligencia extrema en el cuidado de sí misma. Herbar, dabar es cualquier cosa que sin ser adulterio produzca deshonra, indecencia o vergüenza en el vínculo matrimonial. Esas son las cosas indecentes que el marido podía hallar en la mujer y por lo cual le podía extender carta de divorcio. Decir que el divorcio en la Torá es un acto formal, con un documento legal escrito, llamado Sefer Keritut, la carta de divorcio. La mujer recibía la carta en su mano y esta carta la libera legalmente y socialmente. Queda libre para casarse con otro hombre, sin ser señalada ni acusada de adulterio. Y al mismo tiempo esta carta prohíbe que la mujer vuelva al primer esposo tras divorciarse y casarse con otro. Y de esta manera es como se preserva la santidad del matrimonio. Y en este punto nos vamos a detener un momento. ¿Por qué está prohibido que el primer marido vuelva a tomar a esa mujer por esposa? La Torá nos dice que esto sería to'evá, es decir, esto sería abominación delante del Eterno. Que su primer marido volviese a tomarla por esposa después de haber estado casada con otro, sería abominación delante del Eterno. Y el texto añade, no contaminarás la tierra. Es decir, permitir que la mujer regresara con su primer marido rebajaría la santidad del matrimonio y traería
corrupción dentro de la sociedad. El matrimonio no es un juego. Y la Torá quiere evitar que los matrimonios se conviertan en un ciclo de prueba y error. Dejar de tomar, volver a tomar, volver a desechar. Esto degradaría el valor del pacto matrimonial. La prohibición impide que la mujer se convierta en objeto de intercambio entre hombres y sea usada y devuelta. Una vez que hubo separación y un nuevo matrimonio, ya no se puede regresar al anterior. El matrimonio está pensado como una unión sagrada, estable y seria. Y la Torá preserva esa santidad, cerrando la puerta a los retrocesos. Es decir, a volver con el primer marido una vez que esta mujer se ha divorciado y se ha casado con otro. La prohibición de que la mujer vuelva a su primer esposo tras haberse casado con otro busca preservar la santidad, la seriedad y la dignidad del matrimonio, impidiendo que se convierta en una relación inestable de ir y volver, según el capricho del hombre. Pero sería totalmente lícito preguntarse, ¿pero era solo el marido el que podía decidir el divorcio? ¿Solamente el marido era el que podía decidir que se divorciaba de la mujer? No, en absoluto. La mujer también tenía y tiene el derecho de exigir su libertad. Y en Éxodo 21, 10 y 11 dice, y se nos deja claro que la mujer no quede a merced de la voluntad del marido. Aquí se nos dice, si toma para él otra mujer, si el hombre toma para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si no le da estas tres cosas, ella saldrá libre sin pagar dinero. Éxodo 21 del 10 al 11. Esto implica que si el esposo no cumple con sus obligaciones básicas, proveerla de alimento, de vestido y de la relación conyugal, la mujer tiene el derecho legal a salir libremente sin pagar compensación alguna. Este pasaje nos reafirma que la mujer no es una propiedad, sino que la mujer tiene derechos y puede liberarse si el hombre incumple sus deberes. Pero, ¿quién entregaba la carta de divorcio? Aunque la Torá dice que el hombre debía escribir y entregar la carta de divorcio, la mujer no era un elemento pasivo, sino que esto no significa que la mujer estuviera desamparada o que el divorcio dependiera solamente de la voluntad del esposo. Las leyes antiguas se redactaban desde la perspectiva masculina,
pues el hombre era la cabeza legal de la familia y el representante ante el pueblo. Pero la Torá buscaba proteger a la mujer y buscaba darle voz, no anularla. Y la mujer podía exigir la carta de divorcio. Cuando el esposo incumplía sus obligaciones o la relación era ya insostenible, la mujer tenía derecho a exigir su liberación. Y para ello acudía a jueces y tribunales para solicitar ese sefer keritú, esa carta de divorcio. Y en caso de maltrato, de abandono o de negligencia, el hombre estaba obligado a dar la carta para respetar la dignidad y la libertad de la mujer. Por lo tanto, la mujer no estaba sujeta solamente a que el marido quisiese divorciarse de ella, no. Ella también podía exigir esa carta de divorcio siempre y cuando el marido no cumpliese con sus obligaciones o la maltratase o cualquier situación desagradable de carácter fuerte. La carta era un documento para proteger a la mujer. Y esta carta, este sefer keritú, garantizaba que la mujer quedaba libre legalmente y socialmente. Protegía su reputación y su derecho a casarse de nuevo. Y impedía que alguien la acusara de adulterio injustamente. Esa carta impedía que cuando viesen a esa mujer casada con otro hombre, la pudiesen acusar de adulterio. Ella tenía su carta de divorcio y era libre. Por lo tanto, la mujer no era una víctima pasiva, sino una participante activa en el proceso de divorcio, con derecho a solicitarlo y ser protegida por la ley. Sin embargo, vemos un contraste entre Pablo y la Torá. Un contraste entre libertad y esclavitud matrimonial. Pablo afirma que la mujer debe permanecer atada al esposo mientras él viva, sin opción a divorcio, sin opción a rehacer su vida. Y la libertad de la mujer queda negada y restringida. Sin embargo, la Torá establece un procedimiento claro que libera a la mujer con dignidad. Puede recibir una carta de divorcio, exigirla si es necesario y rehacer su vida sin ser señalada ni marginada. Este contraste es muy claro. Pablo impone una esclavitud religiosa y social a la mujer, mientras que la Torá protege sus derechos y su dignidad. La Torá, hay que decir, que no considera el divorcio como lo ideal o positivo. Hay que decirlo también. Pero sí lo considera como un mal que debe de ser regulado con justicia y compasión. Y al mismo tiempo reconoce la realidad de los conflictos humanos. Protege a la mujer, no la convierte en propiedad del hombre.
provee un mecanismo justo para disolver la relación sin causar daño irreparable y exige formalidad para evitar abusos y proteger la reputación femenina. Así la Torá nos muestra un equilibrio divino entre el valor del matrimonio y la protección de los derechos individuales. El estudio comparativo entre Pablo y la Torá muestra un claro contraste sobre el divorcio y la mujer, ya que Pablo propone un modelo rígido que limita severamente la libertad femenina, negando la posibilidad de rehacer la vida tras la separación, salvo la muerte del esposo. La Torá, en cambio, es un texto de justicia y de protección para la mujer, que reconoce su dignidad y le otorga un camino claro para la libertad mediante el Sefer Keritú. Y aunque, como ya hemos dicho, la carta la entregaba el marido, la mujer tenía el derecho legal y práctico de exigirla ante los jueces para que este hombre la liberase de un matrimonio injusto o abusivo. La Torá no es opresiva, sino un instrumento de equilibrio divino que protege a los más vulnerables en la sociedad, especialmente a la mujer. Por lo tanto, para quien estudia la Torá, queda claro que la enseñanza de Pablo sobre el divorcio contradice el espíritu y la letra de la ley divina y no puede tomarse como autoridad para limitar la libertad y la justicia que la Torá garantiza a la mujer. Ningún hombre está por encima de la ley divina. Ningún hombre, por muy Pablo que sea, ningún hombre, por muy Pablo que sea, tiene autoridad para cambiar, reinterpretar o limitar la justicia y la libertad que Hashem otorgó en la Torá. La ley, la instrucción de la Torá es eterna, perfecta y soberana, y cualquier enseñanza humana que contradiga su espíritu o su letra debe de ser rechazado con firmeza. La mujer, como parte del pacto eterno con Hashem, tiene derechos sagrados que ningún hombre puede anular ni pisotear. Y esto es fundamental. Entender que la Torá no establece el matrimonio como una prisión eterna, ni para el hombre ni para la mujer. La vida matrimonial debe de basarse en el respeto mutuo, en la fidelidad y en el cumplimiento de las obligaciones conjuntas. Cuando estos principios se rompen, la Torá ofrece caminos justos para restaurar la dignidad y la libertad de ambas partes. Ni el hombre ni la mujer deben ser condenados a vivir toda su vida atados a un matrimonio que se ha vuelto insoportable, injusto o destructivo. Y la entrega de la carta de divorcio por parte del esposo es un acto legal que libera a la mujer y al mismo tiempo le permite rehacer su vida con dignidad
y sin ser considerada adúltera, al igual que al hombre. Asimismo, la mujer tiene derecho a exigir su libertad si el hombre incumple con sus deberes básicos. La Torá no fuerza a nadie a permanecer en un matrimonio donde no se respeta ni su bienestar ni su dignidad, sino que la Torá protege a ambos, al marido y a la mujer, porque el matrimonio es un pacto sagrado, pero también, como decíamos, reconoce las realidades humanas y el dolor que puede conllevar una unión que ya está rota. No es voluntad del Eterno que una persona viva encadenada a una relación que destruye su alma y su vida. Por lo tanto, la instrucción divina, la ley divina es una ley de justicia y de misericordia que siempre abre la puerta para la liberación legítima, manteniendo la santidad del pacto matrimonial, pero sin dejar espacio para la opresión o el abuso. Y quien estudia la Torá debe de comprender que la verdadera fidelidad no esclaviza, sino que honra la libertad y la dignidad de cada ser humano. En el matrimonio, según la Torá, no hay condena de por vida, sino libertad y dignidad. Vosotros sabéis que me gusta contar historias, ya lo sabéis. Y ahora voy a contaros otra historia. Una historia que podía ser perfectamente real y verídica en nuestros tiempos y en tiempos pasados. Imaginemos a una pareja joven que se casó con ilusión y esperanza. Esta pareja creía en la promesa de construir juntos un hogar lleno de amor y de paz. Al principio la vida parecía caminar bien, con la bendición de Dios sobre ellos. Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir grietas profundas que hicieron que su unión fuera cada vez más dolorosa. El hombre de esta pareja le vamos a poner por nombre David. David, agobiado por el trabajo, empezó a regresar a casa irritable y distante. Sus palabras se volvieron duras, sus gestos se volvieron fríos. Por su parte, María, la esposa, comenzó a sentir que su voz no importaba, que su necesidad de cariño y respeto era ignorada. El alimento que David proveía era suficiente, pero faltaba la atención, faltaba la palabra amable, faltaba el gesto que diera calor a ese hogar. Peor aún, David comenzó a faltar a sus responsabilidades básicas. Ya no compartía la vida con María, ni siquiera en lo esencial. No había cercanía, no se dedicaban tiempo el uno al otro. Y María se sentía sola en medio del matrimonio, como si fuera invisible para el hombre con quien había jurado vivir. Del lado de María, la desesperación creció. Intentó hablar con David, su marido, buscar ayuda, traer consejo, pero nada cambió. Su corazón estaba herido y su alma estaba cansada.
ya no podía aguantar vivir así. Atrapada en una casa sin amor, sin respeto, sin paz. En el silencio de la noche, María lloraba pensando en qué haría, cómo podría encontrar justicia sin ser juzgada por los demás. David también sentía una carga en el pecho. Sabía que la relación se rompía, pero su orgullo y su falta de comprensión le impedían buscar la reconciliación. En su mente ya estaba la idea de la separación y pensaba que su matrimonio era un fracaso, pero que al mismo tiempo separarse de su mujer sería un escándalo, una afrenta contra la tradición. Pero en su corazón sabía que ese matrimonio ya no era saludable ni para él ni para María. Esta pareja no estudiaba la Torá, ni tenía la Torá como instrucción, ni como fundamento de su vida. Y esta pareja era una pareja cristiana, seguidores de las enseñanzas del apóstol Pablo, y desesperados acudieron al pastor de su iglesia buscando un consejo, buscando esperanza y una salida que les permitiera vivir en paz, o al menos con dignidad. Pero el pastor, basándose en las palabras y en las enseñanzas fraudulentas de Pablo, les prohibió divorciarse y les condenó a vivir juntos hasta que la muerte los separara, sin importar el dolor, sin importar la soledad, sin importar la falta de respeto ni el sufrimiento. Este pastor, representante de una doctrina que se aparta de la justicia y de la misericordia auténtica que enseña la Torá, les negó la libertad que la ley divina concede a quienes ya no pueden vivir en unidad justa y amorosa. Les condenó en la práctica a una vida desdichada, a un matrimonio roto, que al mismo tiempo deshonraba la santidad misma que debía de unirlos. La opresión de vivir atado a un vínculo insoportable llevó a María y a David por caminos oscuros. Los llevó por caminos pecaminosos. La desesperación y el resentimiento que crecía en sus corazones se manifestaron en la infidelidad conyugal. Ambos buscaron fuera del matrimonio aquello que ya no podían encontrar en su hogar. El amor se convirtió en reproche, la fidelidad se convirtió en traición y la esperanza en desilusión. Sumidos en esa carga emocional, se alejaron aún más de su comunidad cristiana, que los había juzgado y condenado. La culpa, la vergüenza y la frustración los empujaron a hundirse en una mala vida, llena de decisiones erradas, alejadas de la paz y la pureza que Dios desea. Finalmente, como consecuencia de su situación y de la rígida postura pastoral que les negó toda esperanza de cambio, María y David perdieron incluso la membresía en la iglesia que alguna vez consideraron su familia espiritual. Fueron expulsados y alejados y señalados como pecadores, irredimibles y condenados por haber quebrantado
lo que la doctrina humana les impuso, sin permitirles la justicia y la libertad que la Torá sí otorga. Esta historia, tristemente común hoy día y en muchas comunidades cristianas, muestra el daño real y profundo que causa poner por encima de la ley eterna del Eterno las interpretaciones humanas erradas y limitantes, como las enseñanzas de Pablo en este tema. Así, la enseñanza de Pablo lejos de liberar y de proteger, aprisiona y condena a quienes sufren, negándole el derecho divino a la reparación, a la justicia y a la búsqueda legítima de un nuevo comienzo. Esta tragedia cotidiana es una consecuencia directa de poner por encima la palabra del hombre y no la ley eterna de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito sea. Esto que le sucedió a este matrimonio no hubiera sucedido si alguien les hubiera enseñado las disposiciones claras y justas de la Torá, la ley eterna de Hashem, respecto a la libertad legítima de poder divorciarse cuando el matrimonio ya no es vida, sino carga y sufrimiento. Si María y David hubieran conocido la verdad divina, hubieran sabido que la Torá no aprisiona a la mujer ni al hombre en un vínculo quebrantado, sino que les ofrece un camino de justicia y de dignidad. Les hubiera sido revelado que el Sefer Keritud, la carta de divorcio, es un acto de protección y liberación que permite rehacer la vida sin culpa ni condena. Pero al no recibir esta enseñanza, quedaron atrapados en cadenas humanas, sufriendo las consecuencias de un mandato que no proviene de la verdadera ley de Dios, sino de interpretaciones erradas que limitan la justicia y la misericordia. La libertad que la Torá ofrece garantiza a toda persona, hombre o mujer, un regalo divino para vivir en justicia y no en esclavitud ni opresión. Por eso es fundamental enseñar la palabra verdadera que viene de Hashem, y no dejar que nadie, por muy famoso o por muy apóstol que sea, ponga su voz por encima de la instrucción de Akadosh Baruj Hu. En este punto, la Torá interviene con sabiduría divina. María hubiese tenido derecho a exigir su libertad porque David ha fallado en cumplir las obligaciones básicas. No se trata solo de provisión material, sino de respeto, de vida compartida, de cuidado mutuo. Y David, como esposo, está obligado a reconocer que no puede retener a María contra su voluntad si no cumple con su parte del pacto sagrado. La entrega del Sefer Keritud, la carta de divorcio, es el acto justo y necesario para liberar a María, para que no quede encadenada a una vida de sufrimiento. Al recibir la carta, María puede salir digna y libre
sin culpa ni vergüenza, porque la Torá la protege y la respeta. Y ella puede rehacer su vida, encontrar un compañero que valore su alma, que honre el pacto como Dios lo manda. De igual modo, si la mujer hubiese sido la que faltara a los compromisos esenciales, hubiera pedido la separación por razones legítimas, la Torá también reconoce que el hombre no debe de vivir con quien no puede mantener el pacto matrimonial en justicia y en amor. Así la Torá no encadena a nadie a una prisión sin salida, sino que abre una puerta a la libertad digna y justa, tanto para el hombre como para la mujer, porque el matrimonio es sagrado, pero la vida y el respeto mutuo aún son más sagrados. El divorcio, como decía, es un tema delicado, que toca la vida personal y familiar. Y a diferencia de muchas culturas de la antigüedad, donde la mujer quedaba desamparada y marcada de por vida, la Torá establece un marco legal que busca proteger a la mujer, darle dignidad y asegurar su libertad en caso de ruptura matrimonial. Lejos de ser un tema oscuro, el divorcio en la Torá es una muestra del equilibrio de justicia y compasión de Hashem, que regula lo inevitable en la vida humana para que no se convierta en opresión. Aquellas palabras que dicen que el divorcio fue un invento de Moisés y que decían: Moisés os dio el divorcio por causa de la dureza de vuestro corazón. Estas palabras tengo que decir que no son correctas, ni son verdaderas conforme a la Torá. Ni Moisés inventó el divorcio, ni el divorcio fue otorgado por causa de la dureza del corazón. No, señor. La ley del divorcio está claramente establecida en la Torá. La ley del divorcio está establecida claramente en la Torá, sin necesidad de agregar explicaciones incorrectas o tergiversaciones. El divorcio, según la Torá, no es un invento humano, ni un permiso temporal condicionado a la maldad o al corazón del pueblo, sino una institución legal dada por Hashem para regular la vida matrimonial en circunstancias donde la unión se vuelve insostenible. La Torá reconoce la realidad humana y en lugar de dejar el asunto al desorden o a la injusticia, establece un marco justo, ordenado y santo. La carta de divorcio. Y esto demuestra que el Eterno no deja al hombre sin guía ni en los asuntos más delicados de la vida. El matrimonio es un pacto sagrado, pero si se rompe, debe romperse de manera clara, de manera respetuosa y definitiva, para que tanto el hombre como la mujer tengan la certeza de su situación y puedan rehacer su vida con dignidad. Llamar al divorcio una concesión por la dureza del corazón es desvirtuar lo que la Torá enseña. El Eterno no legisla a partir de caprichos humanos, ni su Torá depende de la flaqueza de la gente. Al contrario, su instrucción es perfecta y eterna, y cada mandamiento refleja la justicia, la misericordia y la verdad.
El divorcio no es una falta en la Torá, sino parte de la Torá. No es un plan B, sino una provisión de justicia dentro del plan divino. Pretender que la Torá permita algo malo o contrario a la voluntad de Hashem es en realidad acusar a la Torá de imperfección. Y esto es imposible. Por eso debemos afirmar con claridad que la Torá no legitima el divorcio como un juego ni como un capricho, sino como un proceso serio y regulado. El divorcio no es un pecado. El pecado está en la traición, en la indecencia, en la violencia o en la deshonra que lleva a esa ruptura matrimonial. Ahí es donde está el pecado, no en el divorcio. La ley del Eterno, incluso en el divorcio, busca proteger la santidad del pueblo y la dignidad de la persona. Y le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué contenía esa carta de divorcio? ¿Qué estaba escrito en ese Sefer Keritú? Hay que decir, para ser honestos, que la Torá no detalla su texto completo. La expresión Keritú significa corte definitivo. Carta de divorcio en hebreo es Sefer Keritú. Y la palabra Keritú significa corte definitivo. Y nos enseña que debía de contener una declaración clara de separación. El esposo afirmaba que la mujer quedaba desligada de él y libre de su vínculo matrimonial. Debía de constar expresamente que la mujer quedaba en libertad de unirse a otro hombre. Y esto era fundamental, porque sin ese documento ella no podía volver a casarse. Sin la carta de divorcio, ella no podía volver a casarse sin caer en el adulterio. Sin embargo, con la carta de divorcio en su mano, esta mujer era libre de poder ir a casarse con otro hombre. El escrito, como hemos dicho, se entregaba en su mano delante de testigos, dejando constancia legal y pública de la disolución del matrimonio. Un posible contenido mínimo podría ser: tú ya no eres mi esposa y yo ya no soy tu esposo. Eres libre y tienes autoridad sobre ti misma para casarte con cualquier hombre que quieras. La carta no era un simple papel, sino un acto legal sagrado que protegía a la mujer y le daba seguridad. Y evitaba que quedara en un estado ambiguo, sin ser esposa ni libre. Y esto la habría dejado vulnerable. Garantizaba que el matrimonio no fuera asunto de palabras solamente, sino un pacto que, si se rompía, debía romperse con seriedad y con claridad, delante de testigos y con una carta de por medio. La carta de divorcio contenía una declaración escrita de separación definitiva,
cuyo punto central, no olvidemos nunca esto, era dejar a la mujer libre y con derecho pleno a casarse con otro hombre. El Sefer Keritú buscaba proteger a la mujer, al mismo tiempo que dar libertad al hombre y a la mujer. Lo que buscaba primordialmente era proteger a la mujer y dejarla libre, con derecho pleno a casarse con otro hombre. Y esto es un acto de justicia y de misericordia dentro de la Torá. Por lo tanto, cuando Pablo dice en 1 Corintios 7, del 10 al 11, a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esto contradice directamente y literalmente la Torá. La Torá permite a la mujer casarse con otro después del divorcio. Y Pablo niega esa libertad, anulando la carta de divorcio dada por el Eterno. Y en la práctica convierte la vida de la mujer en una esclavitud. Si la Torá otorga el derecho divino del divorcio y Pablo lo anula, está contradiciendo a Hasén. Y toda enseñanza que contradice a Hasén es enseñanza satánica en esencia. Pablo llamó pecado a lo que Hasén declaró justo. Presentó como prohibido lo que la Torá permite. Y esa inversión de la verdad es satánica. ¿Por qué? Porque niega la justicia divina y encadena a las personas bajo culpa y bajo mentira. En la Torá, el divorcio es legal y la mujer puede rehacer su vida. Para Pablo, el divorcio es imposible y la mujer queda atada a su marido mientras vive. Y si se separa, queda condenada a una vida de soledad, sin un marido y sin un esposo. Pablo no defendió la Torá. La abolió en favor de un yugo opresivo. Y eso no es luz. Eso son tinieblas. Por lo tanto, podemos decir que las enseñanzas de Pablo sobre el divorcio son satánicas, porque contradicen la Torá de Hasén, anulan la justicia y la misericordia que la Torá otorga a la mujer, transforma el matrimonio en una prisión en vez de en un pacto santo. Por lo tanto, para concluir, podemos decir: las enseñanzas de Pablo sobre el matrimonio no proceden de Hasén ni de su Torá, sino que contradicen los mandamientos divinos. Las enseñanzas de Pablo son enseñanzas de oscuridad, inspiradas en la rebeldía contra Hasén. El lenguaje más directo: Pablo distorsionó el matrimonio dado por el Eterno, presentándolo como algo secundario e incluso como una debilidad. Por ese motivo, yo he titulado este siur La libertad y la dignidad de la mujer versus las doctrinas satánicas de Pablo. Porque todo
lo que contraría o todo lo que es contrario a lo que el Eterno nos deja reflejado en su Torá, es ser adversario, es ser oponente, es ser un opositor a Hashem. Y esto, señoras y señores, esto es ser Satán. Y estas doctrinas que se oponen a lo que la Torá enseña son satánicas. Por mucho que les duela a muchos, basándome única y exclusivamente en la Torá, puedo decir sin lugar a equivocarme y sin miedo en mi boca que esta enseñanza, como otras tantas de Pablo, son enseñanzas satánicas. Shalom, shalom, y hasta aquí. Espero que les haya servido de bien esta enseñanza, porque esto es Torá, es vida y es verdad frente a las mentiras de Pablo. Nada más.